desconfigure. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema de endomembranas, que está compuesto por una envoltura nuclear que viene rodeando el núcleo. Se conecta directamente esta envoltura, se conecta con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático, ¿con quién se conecta en el dibujito? Con el liso. Entonces, si vemos, dice membrana, poro, ribosomas, que son estos puntitos adheridos al rugoso. Luego del rugoso se conecta con el retículo endoplasmático liso, que ¿por qué es liso? Porque no tiene ribosomas. Entonces, de aquí del retículo endoplasmático hay unas vesículas, ¿no es cierto?, que viajan o se generan aquí en el aparato de Golgi. ¿Dónde está mi aparato de Golgi? Acá. Aparato de Golgi. Y del aparato de Golgi yo tenía dos caras, la cis y la trans, en la que se conectan estas vesículas, que van viajando y distribuyendo el material a toda la célula. Además tenemos lisosomas que son el estómago de todas las células. Los lisosomas son los que tienen las enzimas digestivas para digerir los nutrientes o el alimento necesario para que la célula pueda generar sus funciones. ¿Listo? Ese es el sistema de endomembranas. ¿Qué más? El sistema endomembranoso es el sistema de membranas internas de la célula. Estamos hablando de las internas, no de esta que ya nombramos la última clase de la membrana citoplasmática, es la de afuera, la que rodea. De acuerdo en el libro, que es la membrana citoplasmática, tiene una cara citosólica, que quiere decir que está hacia adentro, ¿no es cierto? Esta cara de aquí está con el citosol. El citosol es todo el espacio en el que están nadando los orgánulos de la célula. Y la cara no citosólica viene a ser la que está acá afuera de la membrana, ¿de acuerdo? De la membrana plasmática. Asimismo, decía con respecto a estos orgánulos que tenían caras citosólicas y no citosólicas, son las que están mirando hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia adentro vamos a decir que son las caras citosólicas. La cara de acá se puede decir que es no citosólica, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El sistema endomembranoso es el sistema de membranas internas de las células eucariotas. Recuerden que este sistema es únicamente de las eucariotas porque las procariotas carecen de orgánulos bien definidos, ¿sí? Carecen de membranas. Compartimentos funcionales y estructurales denominados orgánulos. Bueno, entonces teníamos un rango, ¿no es cierto? Teníamos la membrana plasmática, es la barrera de protección. Luego tenemos la envoltura nuclear. No sé por qué le puse en ese orden. Pero bueno, esta sería como que la más grande. Ya ahí vamos de adentro hacia afuera. De adentro, la envoltura nuclear, que está formada por una bicapa. Todas las membranas están formadas por bicapas de lípidos, ¿sí? Por eso son membranas. Rodea la envoltura nuclear, es decir, rodea el núcleo. Luego este está conectado con el retículo endoplasmático, que transporta y fabrica orgánulo de síntesis y transporte y fabrica algunas sustancias, entre ellas las proteínas. ¿Listo? Luego este retículo se conecta con el aparato de Golgi, que decía en el libro que decía que a qué lo asemejaba, a una fábrica, ¿no es cierto? El aparato de Golgi era como un almacén donde se preparaban las proteínas. Sí, aquí yo preparo en el aparato de Golgi, les doy masajes a las proteínas. ¿De acuerdo? Las empaqueta, aquí dice, es un sistema de empaquetado y entrega de moléculas. Aquí les dan masajes a las proteínas para que salgan listas. Estas proteínas, estas proteínas se van a transferir en vacuolas, pero también se generan lisosomas. Los lisosomas, en cambio, son las unidades energéticas. ¿Por qué? Porque ellas hacen la digestión de la célula. Utilizan enzimas que analizan las macromoléculas y también actúan como sistema de recogida de residuos. Entonces ahí están las dos cosas que yo les decía, ¿no? Los lisosomas digieren el alimento y también recogen lo que es de desecho. También hacen digestión de los desechos. Por eso las células es la unidad vital porque prácticamente realiza todas las funciones. Incluso reciclan sus desechos. Las vacuolas, en cambio, son como un transporte, ¿no es cierto? Las vacuolas son como los buses
que donde van a subirse las sustancias, las proteínas, sustancias de interés que van a ser repartidas para toda la célula o que también pueden colocarse nuevamente en el aparato de Golgi para que sigan generando más contenido, ¿de acuerdo? Entonces, estas vacuolas son como unidades de almacenaje. Vacuolas y también tenemos vesículas, que son también unidades de transporte delimitadas por membranas que pueden transferir moléculas entre diversos compartimentos. Vamos a ver qué más decía el libro. Bueno, ¿cómo se desarrolla y funciona el sistema? Ya hemos visto, prácticamente en esta ya hemos dicho en qué orden, ¿no es cierto? Lo mismo está aquí, pero el sistema comienza con el retículo endoplasmático, que es un conjunto de pliegues membranosos. Recuerden que todos son membranas realizados por lípidos. Ya, en él la principal función es la síntesis de proteínas. Entonces, principal función del retículo endoplasmático, fabricar proteínas. De ellas, algunas se almacenan para luego llevarlas a otros orgánulos y otras se quedan adosadas al mismo para hacer crecer sus membranas, llegando a un punto, el retículo rugoso pierde los ribosomas. Cuando pierde los ribosomas, ¿en qué se convierte? En un retículo endoplasmático liso. Una vez que ya no tengo ribosomas, se convierte en el liso. En el liso se generan las glándulas que secretan vesículas y las vesículas, ¿qué dicen? Las vesículas también se transportan, son los medios de transporte. Estas se conectan con el aparato de Golgi. ¿Y qué más me dice? El conjunto de dictiosomas de una célula forma el aparato de Golgi. Ya. Esta estructura finaliza con las vesículas de síntesis que son secretadas al citoplasma y luego darán lugar a los lisosomas, peroxisomas y vacuolas. Los vamos a ver en ese orden. El retículo endoplasmático, a nivel general, sea rugoso o liso, es una fábrica de proteínas. ¿De acuerdo? Sea liso, rugoso, fábrica de proteínas, y aquí lo dicen a nivel general, transporte y síntesis de biomoléculas. Está a continuación de la envoltura nuclear. Entonces aquí tenemos una imagen. Este es el rugoso que está acá y el liso está por acá atrás. Por acá que no se lo ve aquí en esta imagen sacada del libro. ¿Qué dice? Que tiene un rol crucial en la producción, procesamiento, transporte de compuestos bioquímicos para su uso dentro y fuera de la célula. En su membrana se lleva a cabo la producción de proteínas transmembranales, lípidos, y los lípidos se encuentran en casi todos los orgánulos de la célula. Entonces, este es importantísimo, fabrica las proteínas, los lípidos. ¿Qué más? Estos lípidos se encuentran en todas las partes de la célula, inclusive en el aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, mitocondrias, etc. ¿Sí? Entonces, la función principal del retículo endoplasmático, sea rugoso o liso, fabricar proteínas y los lípidos que se encuentran hasta en el aparato de Golgi. ¿Cuáles son las partes? Entonces, veamos del sistema de endomembranas. 1 me dice que es el núcleo, 2 poro nuclear, 3 retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde está el 3? Allá, este que está aquí de tomate. 4 el liso, acá. Si vemos que el liso no tiene estos puntitos azules. ¿Qué son los azules? Vamos al 5, ribosoma. Los ribosomas no se encuentran en el liso. 6 proteínas siendo transportadoras. ¿Dónde están las 6? Aquí están, miren. Las verdes han sido las proteínas que salen ya del liso. Entonces van en esas etapas, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que del núcleo se empiezan a salir por el poro nuclear, empiezan a salir, como quien dice, las primeras formas de proteína. Luego llegan al retículo rugoso, siguen fabricando proteínas y salen por el liso. En el liso, del liso salen las proteínas y ¿qué me dice? Número 6, vamos a ver. Proteínas siendo transportadas, ¿ya? 7, vesícula transportadora. En las 7 tenemos unas vesículas o bolsitas que van a captar, ¿qué? Estas proteínas. Esta proteína ya está en una vesícula, ¿sí? Ya está en una vesícula. Estas vesículas son transportadas ¿a dónde? A esta estructura de sacos membranosos llamado aparato de Golgi. Y aquí tenemos la cara cis, que decía, la cara cis, ¿dónde está la 9? Está acá hacia adentro.
¿de acuerdo? Esta es la que está hacia adentro de estos orgánulos de acá. Y la trans está atrás, pero no atrás, adelante, o sea, es que para mí está adelante. Y la cis para mí está atrás. Pero bueno, la cis, recuerden, está frente al retículo, ¿sí? Está así, junto al retículo. Ya, ¿qué más? 10, la cara trans del aparato está acá, que para mí, yo les dije, para mí es adelante, pero depende, ¿no es cierto? Para mí está adelante, yo lo veo adelante. Y 11, cisternas del aparato de Golgi, estas membranas, cisternas o también llamadas, son membranas estas de aquí. Las cisternas son lo que está dentro de las membranas. El 8, ¿dónde está? Ah, el 8 sí lo dije, pero no a nivel general. 8, el aparato de Golgi. Listo, no sé por qué está lento, será que se me va a apagar la laptop. Déjenme ver si se me va a apagar la laptop. Ah, no sé por qué se puso lento. De acuerdo, chicos. Preguntas hasta aquí. Preguntas. O ya se fueron, capaz. No se vayan. No te rindas. No se rindan. Ya, vámonos con la siguiente. Vámonos con el ISO, características del ISO. Entonces estábamos en el rugoso. ¿Y el rugoso? Ah, ya, acá está el rugoso. El ISO les he puesto al revés. Debería haber puesto primero el rugoso, ¿no? Bueno, está al revés. En el ISO, ¿qué dice? La gran mayoría de las células vamos con el rugoso, ya, porque es en ese orden. Vamos con el rugoso. Ya, dice, ya. En el rugoso, como ya les había mencionado, tenemos ribosomas, a diferencia del liso que no las tiene. La principal función del rugoso es producir, ya. Muchos tipos de células exportan proteínas que son producidas por los ribosomas. Las proteínas, estas son las que se encargan de fabricar las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir en el rugoso, tienen estos ribosomas que son las que se encargan de fabricar las proteínas. Y estas proteínas, ¿a dónde son llevadas? Adentro del liso. Y del liso las transporta afuera. Sí, ese va a ser el orden. Entonces teníamos las proteínas fabricadas por los ribosomas están adheridas, estos ribosomas están pegados en el rugoso. ¿Qué más? Vamos a sacar lo más importante del texto porque había muchas cosas que yo vi que eran... ya, eso va a ser lo más importante. Una vez que las proteínas secretoras son formadas, el retículo endoplasmático selecciona las proteínas que deben permanecer en el citosol. Las proteínas secretoras salen del retículo endoplasmático encapsuladas en vesículas. ¿Qué más? Ya, entonces básicamente todo lo que está aquí es la formación de proteínas en los ribosomas que están adheridos en el retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? Creo que decía cosas más importantes en el libro, por eso les dije, tienen que leer, porque aquí yo les voy a resumir lo que yo entendí, no voy a transcribir todo lo que dice el libro. Dice, la membrana del retículo endoplasmático es capaz de expandirse y transferirse a otros componentes del sistema membranoso mediante vesículas. Ya. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso también elige qué tipo de proteínas van a ser dispersas en el citosol, ¿de acuerdo? Y ahí viene el retículo endoplasmático liso. En el liso, estas son escasas no tienen absolutamente, no tienen, ¿qué se dice? Déjenme ver, ribosomas. No tienen ribosomas, por eso se les dice lisas. ¿Ya? ¿Qué más? En la gran mayoría de las células, las regiones lisas en el retículo endoplasmático son escasas. Y frecuentemente se encuentran intercaladas con partes rugosas. También se puede conocer como retículo endoplasmático transicional, puesto contienen sitios de brote de vesículas que transportan proteínas. Entonces de aquí vamos a obtener las vesículas que transportan proteínas y lípidos sintetizados hacia el aparato de Golgi. Entonces vamos a ver en ese orden. Se fabrican las proteínas y lípidos en el retículo endoplasmático rugoso. Llegan al liso. El liso encapsula estas proteínas y lípidos en vesículas.
Las vesículas transportan estas proteínas y los llevan hacia el aparato de Golgi. Sí, recién sintetizados. Recuerden que síntesis significa fabricar. Listo. Hacia el aparato de Golgi. En algunas células el retículo liso es abundante y tiene funciones adicionales. El retículo endoplasmático liso de estas células especializadas funciona en diversos procesos metabólicos, como la fabricación de lípidos, el metabolismo de carbohidratos y la desintoxicación de fármacos y sustancias tóxicas. El libro decía algo muy importante de esta parte. ¿Quién leyó? Algo de la desintoxicación de los fármacos y de las sustancias tóxicas. ¿Quién leyó? ¿Quién leyó? ¿Quién leyó? Vámonos Sí, a decía los... que a los fármacos los hace más solubles y fáciles de eliminar del cuerpo. Los fármacos, ya, algo del hígado, espérenme. ¿Qué decía que tenemos en el hígado? Células que tenían, ¿dónde está? Células hepáticas. Algo de los fármacos decía, ¿verdad? En el libro. ¿Dónde está? Quiero encontrar la página. Les voy a compartir en el libro, en la parte que estoy, para que me ayuden a buscar en dónde decía eso. Share screen. Es que realmente leer el libro es otra cosa, porque incluso da ejemplos de enfermedades y que en las diapositivas no están. Ya, entonces por aquí tenemos enzimas. Aquí está lo que me decías. En el retículo endoplasmático liso, otras enzimas colaboran en la desintoxicación de fármacos y sustancias tóxicas, en especial en las células hepáticas. La desintoxicación a menudo implica la adición de grupos hidroxilo a los fármacos, que los hace más solubles y fáciles de eliminar del cuerpo. Entonces, eso decía que el retículo endoplasmático se encarga de desintoxicar y hacer que el fármaco no sea tan fuerte, ¿verdad? Pero habían dos grupos de fármacos, por aquí decía. El sedante fenobarbital y otros barbitúricos son ejemplos de medicamentos que se metabolizan de esta manera en el retículo en el liso de las células hepáticas. De hecho, los barbitúricos, el alcohol y muchos otros fármacos inducen la proliferación del retículo endoplasmático liso y sus enzimas desintoxicantes asociadas y aumentan de esta manera la tasa de desintoxicación. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Qué página es? Es la página 148. La página 148 del libro, en el PDF. En el PDF creo que tiene otra página. Otro número. Pero no creo que lo encuentren en el número que está aquí. No, no está. Entonces, la principal función en la 104, sí, pero está en imagen, ¿no? La principal función del ISO decía que también ayuda a la desintoxicación de estos fármacos. ¿Qué más? Había algo más importante por acá abajo que yo leí. Muchos fármacos inducen la proliferación, aumenta la tolerancia. Entonces, ¿qué decía? Que estos fármacos, ¿qué son barbitúricos? No sé, ¿para qué sirven los barbitúricos? Ustedes saben. Si han leído barbitúricos, ¿para qué sirven? Barbitúricos. Para algo deben saber. Es un sedante. Un sedante del sistema nervioso. Sedante del sistema nervioso. Sí, bien dice. Entonces, ¿qué es lo que dice con respecto a los barbitúricos? Implica la adición de grupos y aumenta la tolerancia. Entonces, esto, gracias al retículo endoplasmático liso, estos fármacos son más tolerantes, ¿no es cierto? Aumenta la tolerancia a los fármacos, lo que significa que se requieren dosis más elevadas para alcanzar un efecto determinado, como la sedación. Ah, interesante. Es que el retículo endoplasmático liso es el que se encarga de desintoxicar, ¿no es cierto? Si nos tomamos fármacos, trata de eliminarlos. Entonces, esto dice que para que hagan efecto los barbitúricos necesitamos una dosis más alta, ¿sí? Entonces, requieren dosis más elevadas para alcanzar el efecto de la sedación. Eso es porque tenemos el efecto del retículo endoplasmático liso. Además, dado que algunas de las enzimas desintoxicantes ejercen una acción relativamente amplia, la proliferación del retículo liso
en respuesta a un fármaco puede también aumentar la tolerancia a otros medicamentos. O sea, si el retículo liso ya se hace tolerante a estos medicamentos fuertes, obviamente los otros que son más suaves vamos a ser más tolerantes a esos. El abuso de barbitúricos, por ejemplo, puede disminuir la eficacia de ciertos antibióticos y otros medicamentos. Claro. Entonces, claro, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Entonces, elimina la eficacia de los otros antibióticos porque ya no desintoxicamos bien. Sí, si nosotros estamos solo con barbitúricos, el ISO ya no va a desintoxicar bien, porque de acuerdo va a estar como quien se ha acostumbrado a altas dosis. Y cuando quiera hacer efecto otro, ya no lo va a hacer. También decía otra función, que tenemos que almacena iones de calcio en el ISO. Almacena iones de calcio, y eso era lo más importante del ISO. ¿De acuerdo, chicos? El libro estaba muy interesante, habían cositas que sí da sueño, pero hay que leer. Hay que leer, su carrera es solo de leer y estudiar. Y practicar, y al final practicar. Ya tenemos el rugoso, el liso. Nos vamos a conectar con el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se conectan gracias a estas que se han embarcado, que vienen del retículo. ¿Cómo se llamaban estas? Estas de aquí. ¿Dónde están? Estas no son, estas de acá. Estas de acá. Estas que encapsulan las proteínas se van a conectar al aparato de Golgi. ¿Cómo se llaman estas que encapsulan? Vesículas transportadoras. Entonces, gracias a las vesículas ahora se conectan al aparato de Golgi. Esta parte del texto la he puesto literal para no tipear, porque aquí me dice que la principal función es un centro de recepción y embarque de las proteínas o de las moléculas que son importantes, que viajan desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como el terminal Quitumbe o el terminal de Carcelena, donde llegan todos los buses, todas las vesículas o vacuolas, todas las vesículas, las bolsitas llenas de gente, ¿no es cierto? Nosotros las personas vamos a hacer las proteínas. El aparato de Golgi es un centro de manufactura, almacenamiento y secreción de productos. Dentro del aparato de Golgi, los productos del retículo se modifican y almacenan. Posteriormente se envían a otros destinos. Entonces, ven, entonces el aparato de Golgi sí está bien hecha la semejanza como un terminal, ¿no es cierto? Como un terminal terrestre. Donde en el terminal yo decido si me voy al Carchi, si me voy a Ibarra, si cojo una empresa y me voy para Guayaquil. Entonces, es el centro de embarque, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a subir para decidir en qué bus me voy, para ver en qué vesícula me voy, ¿de acuerdo? El aparato de Golgi se compone de sacos membranosos, al igual que los retículos. Son cisternas que parecen una pila de panes árabes. ¿Cuáles son los panes árabes? Deben tener esta forma los panes árabes. Una célula puede tener varias o cientos de estas pilas. La membrana de cada cisterna de una pila separa su espacio interior del citosol. ¿De acuerdo? Entonces, estos saquitos de aquí van a formar, miren, como dice que son panes. Supongo que esta es la forma del pan árabe. Las vesículas concentradas en las proximidades del aparato de Golgi están encargadas de la transferencia del material hacia otras sustancias. Entonces, recuerden que el aparato de Golgi es el terminal y las vesículas son los buses en las que nos vamos a subir para decidir a dónde ir, ¿de acuerdo? Aquí está la cara trans y la cara cis. ¿Listo? La trans, bueno, para mí la trans es la que está al frente, porque yo le veo acá al frente. Y la cis es la que está del otro lado. Pero, bueno, esta cis es la que se conecta con el retículo endoplasmático. Porque miren aquí que dice atrás, vesícula procedente del retículo endoplasmático. Entonces, acá en la cis va a estar el retículo endoplasmático. ¿Listo? He tomado este dibujo del librito porque explica en pasos cómo es lo que se transportan. Básicamente, las vesículas que vienen del retículo endoplasmático se colocan acá en la cara cis. Entonces es más fácil verle aquí, está más claro esta imagen. Vienen en la cara cis, en la de acá. Se colocan acá y empiezan las vesículas, forman nuevas cisternas. Estas vesículas se colocan aquí en el aparato de Golgi para formar nuevas cavidades o cisternas, ¿de acuerdo? En estas cisternas se va transfiriendo el material que proviene
del retículo endoplasmático. Ah, sí, listo, chicos. Perdón. Es que a veces no me doy cuenta. Ahí, ya está en presentación. Sí, pero Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este material se va a pasar al sistema en él. Estas vesículas se van a anclar aquí a mis cisternas para formar más cisternas, ¿sí? ¿Qué dice? En la posición 3, maduración de las cisternas. Entonces, las cisternas, como quien dice, se van fabricando gracias a estas vesículas que llegaron del aparato de Golgi con proteínas. Entonces, se maduran las cisternas del aparato de Golgi, se desplazan en la dirección cis-trans. Por eso es como que de atrás hacia adelante se van colocando, ¿no es cierto? Se van formando. En la posición 4, una vez que ya se forman, al final, cuando ya está bien formadita esta cisterna, empiezan a desprenderse vesículas del aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Las vesículas se forman y dejan el aparato de Golgi. Entonces, entran por la cara cis, se siguen amontonando aquí en estas cisternas y al final empiezan a formarse. Si ven que forman como circulitos, como vesículas, como sacos. Estos sacos llamadas vesículas salen del aparato de Golgi para transportar proteínas específicas a otras localizaciones. Entonces aquí yo decido, bueno, ¿a dónde las voy a enviar? ¿Las voy a enviar afuera? Y si no se van afuera, o sea, al resto de la célula, pueden regresar nuevamente. Las vesículas transportan proteínas. De aquí pueden regresarse acá nuevamente y se colocan acá atrás en la cara cis. Las vesículas transportan proteínas específicas hacia atrás, de regreso a nuevas cisternas del aparato de Golgi, regresan hacia atrás. Finalmente, las vesículas también transportan ciertas proteínas hacia atrás del retículo, o sea, unas se van a colocar acá atrás o también pueden salir, ¿no? Ese era el funcionamiento del liso, estamos hablando del liso. Ah, no, pues, ¿qué estoy hablando? Del aparato de Golgi, ¿sí? Esto es del aparato de Golgi. Y ahí teníamos otro tipo de compartimentos que son los lisosomas, que básicamente se encargan de la digestión de la célula. Dice compartimentos digestivos. Entonces son orgánulos que contienen enzimas hidrolíticas utilizadas en la digestión intracelular. Ya vimos que hidrolítico es como afinidad que tengo yo que le mezclo con agua para poder digerir. ¿Listo? Estas enzimas hidrolíticas utilizan agua para poder degradar y acelerar la velocidad de reacción. Las funciones principales de un lisosoma son el procesamiento de moléculas ingeridas por la célula, así como reciclar partes celulares obsoletas. Entonces, hacía las dos funciones, digiero y reciclo, ¿sí? Aquí tenemos, miren, este es el aparato de Golgi. Del aparato de Golgi, muy parecido a las vesículas. Se separan así como que se van arrancando, ¿no es cierto?, del aparato de Golgi y se forman aquí mis lisosomas. Este quiere decir primario porque aún no hace digestión, aún no está absorbiendo materiales. Y en el secundario ya vemos una imagen donde que empieza a absorber materiales de alimento para la célula. Entonces aquí en este es literal sacado del libro. Si un lisosoma se abre por ruptura o se derrama su contenido, las enzimas liberadas no son muy activas porque el citosol tiene un pH neutro. Sin embargo, la liberación excesiva de enzimas por rotura de un gran número de lisosomas puede destruir la célula por autodigestión. Ojo, los lisosomas, ¿qué tienen adentro? Enzimas digestivas, pero estas enzimas, como ya dijimos, son las que degradan la comida. Si se rompe un lisosoma, el citosol, la parte que está afuera, no se va a ver afectada porque tiene un pH neutro. Pero si se rompen demasiados lisosomas, es decir, se va a derramar demasiado ácido, ahí sí puede llegar a la propia célula, puede destruirse porque ¿qué sucede? Autodigestión. Porque el pH que está aquí dentro es muy bajo, es muy ácido, ¿de acuerdo? En los lisosomas. Y teníamos los dos escenarios. ¿Qué pasa con que aquí salían dos que se dice dos significados, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay fagocitosis? ¿Qué es fagocitosis? Que el lisosoma digiere un alimento. Entonces vemos en la imagen, tenemos, ¿dónde está mi lisosoma? Aquí está, lisosoma. Aquí tengo mi lisosoma con las enzimas digestivas, ¿ya? Dice, aquí están las enzimas hidrolíticas activas. Aquí entra una vacuola con alimento.
aquí está la membrana, ¿no es cierto? La membrana absorbe, las vacuolas con alimento siguen entrando con alimento y viene acá, se une con las enzimas digestivas del lisosoma y estas enzimas le empiezan a degradar, ¿de acuerdo? Estas son las que degradan el alimento. ¿Listo? Ya tengo la digestión. En cambio, en la autofagia, el lisosoma digiere un orgánulo dañado. Entonces hay dos conceptos, cuando yo digiero alimento o cuando yo reciclo lo que ya está dañado. Esto se le conoce como autofagia, no sé. Cuando yo reciclo lo que ya está dañado, entonces aquí ya está un orgánulo dañado, que puede ser una vesícula con una mitocondria dañada, cuando ya no funciona la mitocondria. ¿Qué es lo que hace? Bien, el lisosoma se adhiere y con esas enzimas le destruyen, ¿no es cierto? Para poder obtener energía para la célula. Y le ven que ya está hecho en pedacitos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay dos. Fagocitosis, digerir el alimento, y autofagia. Auto significa uno mismo, uno mismo. Entonces ellas mismas digieren su orgánulo dañado. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos las vacuolas, que bueno, depende de que si es que es animal o vegetal. Se dice que en los animales las vacuolas son de tamaño un poco menor, no son tan grandes como en las vegetales, que ocupan alrededor del 30 y 90% del volumen de toda la célula. Su principal función es transportar, ¿qué se dice? Líquidos de gran importancia, así como también desechos. ¿Qué tienen las vacuolas? También son segmentos de membrana, encierran en un espacio dentro de la célula, son de mayor tamaño que las vesículas, su función varía, pero la principal es transportar. Vamos a ver, en las vegetales funcionan como almacenamiento de nutrientes y desechos. En los animales, las vacuolas funcionan para exocitosis y endocitosis. La endocitosis es el proceso de adquirir sustancias al interior de la célula, mientras que la exocitosis es sacar al espacio extracelular las sustancias. Entonces, en las vegetales almacenan nutrientes y desechos, y en las animales para transportar, sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Endocitosis hacia adentro. Endo significa hacia adentro y exo hacia afuera. Eso es con respecto a las vacuolas. Bueno, aquí he sacado una parte del libro que me pareció interesante, que es el primer párrafo, que es para qué sirven. Tenemos vacuolas alimentarias también. Aquí también se forman tienen vacuolas contráctiles. ¿Qué decía esto, no? Hay vacuolas que también realizan digestión, según lo que decía aquí, ¿no es cierto? Vacuolas alimentarias formadas por fagocitosis, ya se han mencionado. Muchos protistas de agua dulce tienen vacuolas contráctiles que bombean el exceso de agua afuera. Entonces, recuerden que también no sacan, por eso me dice contráctiles, exceso de agua afuera de la célula. O sea, eso es exocitosis. De esta manera, la concentración adecuada de sales y otras moléculas. Las células vegetales maduras contienen una gran cantidad de vacuola central. Entonces aquí vemos una vegetal, ¿no es cierto? La vacuola ocupa cerca del 90% del volumen. Denominada, la membrana que rodea la vacuola se llama tonoplasto. La vacuola central se desarrolla por la coalescencia de vacuolas más pequeñas. ¿Qué es coalescencia? Que se chocan varias pequeñitas y forman la grande. ¿Listo? Ya son 4 que sí, ya se termina. Ya creo que esta es la última. Sí, esta es la última. Sí, esta es la última, chicos. Qué bueno que me dices, justo ya es como que calculadito el tiempo. Eso es, chicos, ya les envío estas diapositivas al grupo.